Vamos a empezar 12:40, en el entendido de que creo que todavía existen algunos compañeros que están adheriendo a la clase. Por favor, en la tolerancia. Bien, parece que ya no tenemos problema. Bien, la clase es sencillita, corresponde al cronograma. Si por favor me confirman si es que el audio está bien y estamos compartiendo la misma pantalla que dice revisión del sistema vascular. Sí, doctor, se escucha bien y se ve la pantalla. Muy bien, entonces empezamos. Bien, este capítulo corresponde a la primera clase en lo que se tiene preparado para el área de laboratorio clínico, ¿no? Entonces ya, como ustedes ven, el programa va avanzando y ya se tiene la opción de poder ya estar continuando con las clases, ¿no? Entonces, de manera que podamos darle también el apoyo correspondiente en lo que se refiere a lo que es laboratorio clínico. Entonces, en ese sentido, iniciamos la clase con el programa, sistema vascular. En fisiología, ustedes han debido observar o tocar como un tema también lo que es, siempre conversamos lo que es la sangre, ¿no es cierto? Entonces, existen muchas definiciones, sin embargo, nosotros vamos a tomar una que, si bien todas son válidas desde luego, pero que de pronto se acomoda mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a definir que la sangre es simplemente un tejido líquido vital, súper importante para el organismo, ¿no? Y se caracteriza por algo porque tiene una circulación de manera constante, permanente, y esto lo va a realizar a través del sistema vascular, ¿no? Entonces, este sistema vascular está constituido por vasos sanguíneos y estos tienen diversos calibres, ¿no? Diferentes calibres, hay arterias, venas, capilares. Más sin embargo, estos están en contacto estrecho, diríamos así, muy íntimo con las células, por ejemplo, glóbulos rojos, ¿no es cierto? Glóbulos blancos, plaquetas. Y todo este proceso de esta circulación a través del sistema vascular se ha de realizar gracias a un órgano importante como es el corazón. Entonces, gracias a las contracciones del corazón, así como también a la retracción de esos vasos grandes y el movimiento muscular que pueda presentar el individuo y por supuesto a la fuerza de gravedad. Entonces es todo un proceso para el cual el organismo ha de tener que hacer circular la sangre a través de todo el sistema vascular, ¿no? Entonces, creo que esto es lo último, mil disculpas. Entonces, continuamos. Habiendo definido ya que la sangre es un tejido líquido vital, es un tejido muy importante, ¿no? Un tejido conjuntivo especializado, diríamos así. ¿Por qué? Porque va a desarrollar bastantes funciones con el único objetivo de que el ser humano se mantenga vivo, ¿no? O sea, supervivencia de los tejidos. Pues todo este sistema vascular se va a ramificar, ¿ya? Y puede disminuir su calibre hasta constituir lo que, por ejemplo, se llama la microcirculación, que está constituido por capilares, lo que llamamos sistema capilar a nivel de diferentes órganos, ¿no es cierto? Serían vasitos de muy pequeño calibre. En las paredes de estos capilares se ha de permitir el intercambio tanto de agua y de otras sustancias en el interior del sistema vascular, ¿no? Y los tejidos del organismo, que el único fin con el que lo ha de realizar ha de ser la oxigenación y el metabolismo celular en el individuo. Pero ¿cómo podríamos estudiar a la sangre, no? Porque hablamos de un sistema vascular, hablamos de arterias, venas, capilares. Pues entonces el laboratorio les ha de ayudar a ustedes a poder ver, investigar cómo es que está constituida la sangre, ¿no es cierto? Entonces, para ello hablamos de unos principios básicos que son de venopunción. Cuando digo venopunción es que estoy hablando de sangre venosa, ¿no? Entonces, aquí yo les presento dos imágenes. Esto es a nivel del dorso de la mano, que es mucho, vamos a describir, existen aquí, se pueden observar, por ejemplo, la vena cefálica,
vena basílica, está el arco venoso dorsal, la vena dorsal superficial, así como la vena metacarpiana dorsal. Hago mención de estos que son más importantes, a diferencia de esta vena digital dorsal, porque cuando se quiere obtener una muestra de sangre venosa, venopunción, que llamaríamos, lo podemos hacer por cualquiera de estos, ¿no? Si me preguntaran por el tiempo de experiencia, más manejamos, por ejemplo, este arco venoso dorsal, así como la vena cefálica y la basílica. Esta descripción es mucho más útil en el área de pediatría y neonatología, ¿no? Porque se trabajan con pequeñas cantidades en la obtención de muestra de sangre para realizar un examen de laboratorio que en adelante y ustedes lo van a ir conociendo y se llama hemograma, ¿ya? En cambio, esta otra imagen está más relacionada con la obtención de la muestra de sangre venosa en el paciente ya de pronto más adulto, ¿no? Más entre los adolescentes y pacientes adultos. Entonces aquí vemos la conocida M venosa, ¿no? Hablamos de la vena mediana cefálica, está la vena mediana basílica, así como la vena cefálica accesoria, la vena cefálica como tal, la vena mediana cubital y la vena basílica. Si ustedes en la experiencia, como les digo, la frecuencia de las obtenciones en la punción, trabajamos más con la vena mediana cubital. Podríamos hacerlo también con la vena mediana cefálica, así como la vena mediana basílica, también se lo hace, ¿no? Pero a veces las venas son diríamos, muy pronunciadas, superficiales, de manera que cuando se hace la presión, a veces en la punción, sangra un poquito más, ¿no? Entonces, de preferencia es bueno trabajar con la vena mediana cubital. Esto lo vamos a hacer en la parte práctica porque tienen que ustedes aprender a cómo se realiza la obtención de una sangre venosa, o sea, por venopunción, ¿no? Entonces, para eso es todo un procedimiento. El procedimiento es un proceso que tiene un conjunto de procedimientos, ¿no? Para eso tendremos que preparar un material que es para la toma de muestra, como ustedes ya se han familiarizado, tenemos disponible el alcohol al 70%, tenemos las jeringas descartables, y tal vez este término no es nuevo, que escuchen el uso del holder, ¿no? Este es un equipo muy interesante para la obtención de muestras de sangre. Está la ligadura, con la cual vamos a permitir visualizar mejor las venas, donde vamos a hacer la venopunción, perdón, la redundancia. Tenemos la tela adhesiva o el micropor, que en algún caso se utiliza para poder concluir la venopunción a fin de que no sangre el paciente. Y ustedes pueden observar aquí una serie de tubos con diferentes colores, ¿no?, de tapa. Y cada uno tiene su característica principal. Por ejemplo, este de acá con tapa morada o tapa lila. Ustedes van a ver en algún momento cuando visiten los hospitales o cuando lo realicen el internado de que se obtienen muestras de sangre venosa para realizar hemograma, ¿no? Esta de tapa celeste o azul, podríamos decir, en algún caso es más intenso, se utiliza para obtener, por ejemplo, el estudio de lo que es tiempo de protrombina. Han debido escuchar tiempo de protrombina o tiempo parcial de tromboplastina activada. Esta amarilla es prácticamente, no utilizamos nosotros con frecuencia, sino con la de tapa roja, que es simplemente tras una centrifugación. Sin embargo, en algún caso, sobre todo podrían ustedes observar que hay contenido de sangre en este tubo con tapa amarilla, es que tiene un separador, ¿no? Un gel que facilita la separación entre suero y plasma, o entre sangre, perdón, entre el componente celular para la obtención de lo que es el plasma o suero, ¿no? Entonces aquí tenemos una muestra de sangre venosa, ya está existe un protocolo básicamente para poder realizar, ¿no? Primero es la ubicación, generalmente trabajamos con la flexura, en función a las venas que les había mencionado anteriormente en la imagen. Está la ligadura, obviamente las medidas de bioseguridad, los guantes descartables, la jeringa desechable, localizar las venas, hacer la asepsia, y con el bisel hacia arriba podemos hacer la punción correspondiente para obtener la muestra de sangre. La ligadura simplemente sirve para mejorar la visualización, ¿no? A veces no es necesario utilizarla, pero en la mayoría de los casos, si así lo merita, pues es válido. Si ustedes esta imagen me observan, es solo una jeringa descartable, ¿no? A diferencia de esta otra, que aquí también se está observando una de las venas, donde se ha decidido hacer la venopunción. Y este es el equipo holder que se llama, ¿no? Es un tipo, porta jeringas, digamos así más o menos, donde tiene un dispositivo
O sea, agarran los tubos y se pueden presionar de manera que la obtención de la muestra es al vacío, ¿no? Podemos retirar. La manera es mucho más interesante este procedimiento porque permite la utilización de varios tubos para diferentes procedimientos. En cambio, en la jeringa tenemos que sacar 12 o 10 ml como máximo y distribuir en estos tubos, uno por uno. Esto es distinto, ¿no? Este equipo nos permite a nosotros hacer la punción. Esta es, ¿no? Y ahí está su agujita, podemos adaptarla. Entonces se produce la punción, como de rutina se realiza y tiene aquí un dispositivo interno, de manera que la tapa del tubo de goma pues presiona y por vacío llena la cantidad del volumen de sangre que se queda. Entonces son dos metodologías que o sea, tienen que conocer ustedes y no considerarlos como nuevos, ¿no? Bien. Muestra de sangre venosa, porque incluso la sangre venosa tiene ciertas características, a diferencia de la sangre arterial y la sangre capilar. Voy a mencionar. En la toma de muestra de sangre arterial es mucho más delicado, puesto que no hay tanta elección, directamente se utilizan arterias, como en este caso la arteria radial, que es la que más, disculpen, vamos a... La arteria radial, como les decía, ¿no? El procedimiento es, a diferencia de la sangre venosa, es que la jeringa tiene que estar empapada o bañada en un anticoagulante que se llama heparina, ¿no? De otro modo, no se puede obtener para que tenga viabilidad y se haga el estudio de gases en sangre, por ejemplo. Entonces se obtiene a través de la sangre arterial, en este caso la arteria radial, puede ser femoral, hay una serie de alternativas, pero la más frecuente es la radial. Esta muestra es exclusivamente para el estudio de gases en sangre, ¿no? Hablamos del pH, hablamos del bicarbonato, presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono y otros. Acá tenemos la sangre capilar. Para ello utilizamos, obviamente, con las medidas de visibilidad, una lanceta, ¿no? Podemos utilizar el dedo anular, que es más frecuente. Esto ya para personas adultas, porque para los neonatos, o sea, los recién nacidos hasta el día 28, se utiliza más el talón del pisito, ¿no? Entonces se obtiene, ya una vez con la función de la lanceta, se obtiene una muestra de sangre, ¿no? O sea, una gota de sangre, y ustedes verán, este es un tubo capilar, ¿ya? Tubo capilar, que tiene una característica. Van a ver en el laboratorio que tienen un extremo que está pintado de color rojo, que se supone que es heparina, y si llevan otros colores, pues no tienen heparina. Entonces, para realizar una obtención de sangre capilar, tiene que llevarle heparina igual que en la jeringa para gasometría arterial. ¿Ya? Nada más que como es capilar, se obtienen volúmenes pequeños, ¿ya? Eso para que tengan conocimiento. Entonces el laboratorio lo que va a ofrecer que una vez tomadas las muestras de sangre en los diferentes tubos, lo que vamos a hacer, por ejemplo, ¿no? En este, ya les decía, en este lila o moradito, se va a obtener una cierta cantidad de volumen de sangre, tiene que estar relacionado con el anticoagulante. Aquí nosotros trabajamos con anticoagulantes como el EDTA, el ácido tetracético, ¿ya? En cosa de que pueda permitirnos a nosotros mantener la viabilidad de las células, porque vamos a estudiar el componente celular de la sangre. ¿Ya? Entonces el EDTA nada más que es el ácido etilenglicol, ¿ya? Entonces un examen en el área de laboratorio que ustedes llevan a ir conociendo en el área de hematología, el más realizado en nuestro medio para los pacientes se llama hemograma. Ese es el primer término que están escuchando y se van a familiarizar en el proceso y ya lo van a ir conociendo. Entonces este es un tipo de examen que se va a realizar gracias a la obtención de la muestra de sangre venosa con el uso de un anticoagulante cuyo objetivo simplemente sería mantener viable las células, porque si no usamos el anticoagulante se va a coagular y al coagular pues ya no se mantienen vigentes las células, no se las puede estudiar, no se las puede observar, menos contar, ¿no? Una vez que se obtienen muestras también en tubos con tapas de color rojo, como en este caso, procedemos a un acto mecánico, diríamos así, con una macrocentrífuga de tubos y por un tiempo, o sea, utilizando la gravedad,
vamos a separar, ¿no? Por ejemplo, 3 minutos a unas 3.000 revoluciones por una coagulación, ¿no? O sea, se formó el coágulo y lo que tenemos arriba es suero, ¿no? Igual que en este caso. Entonces, el plasma, en este caso, componente celular, y aquí plasma o suero, nos va a permitir a nosotros trabajar en un área de laboratorio que se llama química sanguínea, donde un ejemplo de ellos es la determinación de creatinina. Y la creatinina, por ejemplo, es un analito que se valora mucho en los pacientes para evaluar función renal. Pues existen una variedad, ¿no? Porque si queremos valorar función renal, podemos pedir creatinina. Si es función hepática, transaminasas, por ejemplo, que son enzimas. Hay una variedad de pruebas y en el proceso lo anterior conocía. ¿Ya? Se escucha claramente el audio, las imágenes están bien, por favor me confirman a fin de continuar. Sí, doctora, se escucha bien. Muy bien. Continuamos entonces. La sangre, como habíamos indicado, que era un tejido líquido vital súper especializado, importante, está constituido por dos componentes súper importantes y se llama un componente celular, donde van a estar las células que hemos descrito hace un rato, leucocitos o glóbulos blancos, los fragmentos celulares, como son las plaquetas, y en gran cantidad los eritrocitos o glóbulos rojos o hematíes. Este sería el estudio del componente celular que lo vamos a realizar con el hemograma anteriormente, como lo había mencionado, ¿no? En la anterior diapositiva. Este es el plasma, ¿no? Entonces, una muestra de sangre entera por centrifugación va a ayudarnos a nosotros a separar la sangre en dos componentes, el componente celular y el plasma. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Dentro del componente celular, repito, están 3 tipos de células, diríamos así, las más importantes: glóbulos rojos, glóbulos blancos y los fragmentos celulares, que serían las plaquetas, ¿no? Generalmente las plaquetas yo les decía, las plaquetas, en realidad, gran cantidad en la sangre se encuentran en gran cantidad los glóbulos rojos, siguen las plaquetas y finalmente los blancos en menor cantidad, ¿no? Entonces, los eritrocitos son fáciles de poder estudiar porque se encuentran en mayor cantidad. Están prácticamente en la línea media de separación, se encuentran los leucocitos y las plaquetitas, que serían los fragmentos celulares, ¿no? Y el resto sería plasma o suero. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre suero o plasma? ¿No? El suero es en el que la muestra se ha obtenido sin anticoagulante, por lo tanto se ha producido toda la cascada de coagulación, y el que se ha obtenido es fibrina y se puede separar gracias a un proceso mecánico que sería la centrifugación. En cambio, el plasma también se toma la muestra de sangre, pero con el uso de un anticoagulante. Nosotros, por ejemplo, utilizamos el citrato de sodio y permitimos la separación de manera que se interrumpe la coagulación. Entonces, en el suero existen todos los analitos, por ejemplo, carbohidratos como la glucosa, enzimas como la transaminasa, hormonas como la TSH, electrolitos como sodio, potasio y otros, pero no hay factores de coagulación, que son proteínas. A diferencia que en el plasma existe todo, además factores de coagulación, que serían las proteínas, ¿ya? Entonces, resumimos, aquí tenemos un vaso sanguíneo y podemos ver claramente que están los glóbulos rojos, ¿ya? En más cantidad, existe un solo tipo de glóbulos rojos, por si acaso, ¿no? En los glóbulos blancos existen varios tipos de glóbulos blancos, lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos los fragmentos celulares, que tienen las plaquetas. Todos estos están suspendidos en lo que llamamos plasma, ¿ya? Entonces es importante que lo tomen en cuenta. Bien, ahora vamos a estudiar lo que son las células uno por uno. Entonces las células van a constituir más o menos del total de la sangre. Por ejemplo, es un tubo capilar que ha sido cargado con una muestra de sangre venosa y por un proceso mecánico que es la microcentrifugación, por eso se llama hematocrito, ¿no? Un microhematocrito en algunos libros van a encontrar, y podemos observar la separación del plasma con el componente celular, ¿no? Y aquí de este color, no sé si observan, es un ligero color blanco. Están los leucocitos y las plaquetas, ¿no? Entonces, si observan ustedes el total, más o menos 45% constituyen las
los componentes celulares, estaríamos hablando de rojos, blancos y plaquetas, ¿no? Del volumen total del hematocrito. Entonces, hematocrito, ya ustedes tienen un nuevo término que tienen que conocer. ¿Y de dónde es parte el hematocrito? Dense cuenta que el hematocrito constituye uno de los componentes de la serie roja de un hemograma, y el hemograma es una prueba de laboratorio que vamos a utilizar para hacer el estudio de los componentes celulares. ¿Ya? Vean así la importancia. Bien, todas estas células, ya sean los rojos, los blancos y las plaquetitas, van a derivar de una célula progenitora presente que está en la médula ósea, a la cual nosotros vamos a llamar célula madre pluripotente, podemos llamarle stem cell, hemocitoblast, varios nombres, ¿no? En adelante, célula madre pluripotente lo voy a abreviar como CMP, a fin de no repetir lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces vean la importancia, ¿no? Si estamos estudiando las células, ya surge un otro término que se llama hematocrito. Y es súper útil para poder, por ejemplo, determinar si el paciente está con una anemia o con una eritrocitosis, ¿ya? Entonces, las células como los glóbulos rojos, en este caso eritrocitos, cuando hable de eritrocitos es lo mismo que decir glóbulos rojos, lo mismo que decir hematíes. Les digo eso porque en diferentes reportes de laboratorio, en las historias clínicas, van a estar cuantificados con esos nombres, y es lo mismo, ¿ya? Los leucocitos tienen otro nombre, ya ustedes conocen glóbulos blancos, y las plaquetas, que serían los fragmentos celulares. Estos tres tipos de células se caracterizan por algo, son diferentes, ¿no? Morfológicamente son diferentes, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo yo un glóbulo rojo, ¿ya? Este también es rojo. Estos de acá son glóbulos blancos, por ejemplo, este es un neutrófilo que tiene 5 núcleos, este es un monocito que tiene un núcleo riñonado cerebroide, este es un linfocito, este es un eosinófilo porque tiene 2 núcleos, tiene granulaciones de color rojo, este es un basófilo, tiene 2 núcleos y granulaciones súper oscuras de color azul. Y aquí atrás, abajo, se encuentran las plaquetas, ¿no? Los fragmentos celulares. Entonces, todos estos, y como son células que tienen morfología diferente, estructura es diferente, como pueden observar, y su función, por supuesto, que es también diferente. Por eso es que se tiene que hacer en una valoración laboratorial de un hemograma, deben ser cuantificados, después en qué cantidad se encuentran en el paciente, relacionar con el valor de referencia y establecer si existe o no patología. Por eso es que necesitamos estudiar la sangre, los componentes celulares, ¿ya? Ahora estas células, cuando ya envejecen, cumplen su tiempo de vida media, el organismo es tan sabio realmente que los va a eliminar a través de la circulación por los macrófagos, ¿no? Del sistema monofagocítico. ¿Dónde están estos? Que van presentes a nivel de la médula ósea, así también como ocurre en el vaso y en el hígado, ¿ya? Pues aquí tenemos, por ejemplo, la médula ósea roja y amarilla, la roja, ¿no? Ahí se van a producir todas estas células, a lo cual vamos a llamar al origen y formación de las células. En la médula ósea le vamos a llamar hematopoiesis. Bien, ahora sí vamos a estudiarlos uno por uno. ¿Estamos bien hasta ahí? Si algo me consultan, me hacen saber. Bien, entonces vamos a estudiar lo que son los eritrocitos. A simple vista, ustedes saben que son estos glóbulos rojos, pero ahora hay que reconocerlos, vale decir, primero que están en más cantidad. Capaz que no nos acordemos de memoria los valores de referencia que debe tener un varón o una mujer, un recién nacido, pero sí hay un concepto general que no pueden desconocer ustedes. Los glóbulos rojos son células que existen en mayor cantidad en la sangre del individuo. ¿Cuánto miden? De 7 a 8 micras, ¿ya? Tiene una característica también, no lleva núcleo ni organela citoplasmática, por lo tanto son células anucleadas. Pues, ¿para qué sirven estos glóbulos rojos? ¿Cuál es su función? Transportar oxígeno a lo largo del sistema vascular. Por lo tanto, van a llevar oxigenación a los tejidos, pero eso lo van a hacer gracias a que dentro de ellos se encuentra una proteína, a la cual nosotros vamos a llamar en adelante hemoglobina, ¿de acuerdo? Entonces, ya hemos aprendido un término, hematocrito, ¿no es cierto? Que se va a valorar en un hemograma. Y aquí hemos hablado de otro que se llama hemoglobina, que sería un componente que también se va a evaluar en un hemograma de la serie roja, ¿no? Pues ya conocemos dos. Ahora bien, estos glóbulos rojos también van a contribuir al transporte del dióxido de carbono para que se puedan ser excretados
y participen en la regulación del equilibrio ácido básico en el individuo. Hoy no vamos a negar el ingreso a ninguno de los estudiantes, pero se recomienda, estar nomás. Sencilla. Bien, entonces, ¿qué podemos decir entonces? Que los glóbulos rojos tienen un tiempo de vida media, ¿no? Y ese tiempo de vida media puede ser entre 90 a 120 días. Es bueno saber que